Mi nombre es Ricardo Landero. Vamos a revisar hoy el tema de la reforma a la subcontratación, pero voy a tocar un punto que es el medular de toda la reforma. Si entiendes este punto, te va a quedar muy claro qué sucedió con las modificaciones que acaban de ser publicadas en el Diario Oficial. Mira, esta era la manera en la que se llevaba la subcontratación desde 2012, que se hizo la reforma a la ley para incluir la figura, y mucho antes. Era muy simple. Una empresa que era cliente contrataba a una empresa de subcontratación y ambas empresas, cuando un trabajador las demandaba y les pedía algún derecho, la empresa de subcontratación iba y decía: yo soy el patrón, aquí está el seguro social del trabajador, yo soy el responsable de todo. Y deslindaba a la empresa principal o cliente de sus obligaciones laborales. Esta empresa solamente tenía que negar que tenía trabajadores. Y entonces se volvía un problema del trabajador la carga de la prueba de acreditarlo. Así sucedió. Así se llevaron miles de juicios y así era como operaba. La Suprema Corte incluso había emitido criterios en este sentido. Si un trabajador demandaba a ambas empresas, pero una negaba de manera lisa y llana ser el patrón, era su problema acreditarlo como trabajador. Y entonces, la única relación que había entre ambas empresas era una factura. De ahí en fuera no había ninguna otra circunstancia que los obligara a demostrar cómo hacían la subcontratación en un juicio. Hasta que llegó la miscelánea de 2019. Aquí vimos el primer gran cambio. Recuerden que ahí se acordó que las empresas que hacían subcontratación tenían que hacer la retención del 6% del IVA. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahora todas las empresas que hacían subcontratación de manera legal, para poder deducir la factura, llevaron a cabo esta retención del 6%. Y esto se llevó a cabo durante todo 2020. O sea, estamos hablando todos los juicios de despido durante la pandemia. Entonces, ¿por qué es importante que lo sepas? Porque lo que sucede en este caso es que ahora las empresas ya no pueden negar de manera lisa y llana que no tenían trabajadores, porque había un elemento de relación entre ambas empresas que era distinto a la simple factura. Ahora está la retención del 6%. Y entonces ahora, cuando se dio esta miscelánea, ya no podían negar simplemente tener o no trabajadores, como lo hacían antes. Ahora lo que sucede es que se tiene que probar. Porque el trabajador simplemente en una demanda le pide un informe al SAT y le dice: infórmame si la empresa cliente y la empresa de subcontratación que me tenían el Seguro Social hacían retención del 6% por subcontratación. ¿Qué sucede en ese momento? Que si el SAT informa que así era, porque es un documento público y tiene la obligación de informar, si yo se lo pido en un juicio, entonces estas empresas hacían subcontratación y van a tener que probarlo en un juicio que lo hacían legalmente conforme a los artículos 15. Esto estamos hablando para todas las demandas de despido en pandemia, ¿eh? Claro, si el abogado del trabajador se pone vivo y solicita toda esta información, los van a meter en un problema. Y es importante que vayas conociendo cómo venían operando ya estas reformas para que entiendas la nueva reforma a la subcontratación. Se modificaron todas estas leyes y se estableció principalmente que
Se prohibía la subcontratación y solamente se permite, como excepción, la subcontratación especializada. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de cómo se llevaba la subcontratación siempre, donde no había una gran relación entre las empresas más que su factura, y podían negar que tenían trabajadores el cliente y la otra empresa decir yo soy el patrón, ahora van a tener forzosamente que decir que hacen subcontratación especializada y van a tener que probarlo en juicio. Yo creo que no importa tanto que ahora la autoridad va a sacar en unos 30 días la lista de cómo va a operar esta especializada, porque en el fondo va a ser un problema de prueba en el juicio. Vas a tener que acreditar que realmente no formaba parte de tu centro de trabajo, que no formaba parte de tu actividad preponderante. Va a ser un tema muy distinto a como se llevaba antes. Antes era muy sencillo, el abogado nada más negaba la relación y se iba a su casa contento porque absorbían a la empresa cliente. Ahora ya no. Ahora va a tener que probarse. Y toda la carga de la prueba van a recaer en las dos empresas, no en el trabajador. Si se niega que se hace subcontratación y se hace de manera ilegal, pues ahora van a tener responsabilidad. Si se afirma que se hace subcontratación especializada, se aplica el principio general del derecho. El que afirma tiene que probar. Y entonces, aquí sabrán qué van a hacer, porque se corren los riesgos de tener ahora multas, de que tu factura no sea deducible, de que te reconozcan como patrón. Si no lo puedes probar en juicio, que tu subcontratación realmente es especializada y lo estás haciendo bien, a lo mejor te voy a reclamar también utilidades a ti, empresa, y te voy a reclamar además prestaciones. Y tú vas a ser el patrón real de mi relación laboral. Ese es el gran tema y el gran punto de la modificación. Entonces, nada más para repasar, así era antes y así quedó ahora la carga de la prueba. Toda la prueba y su carga tendrá que ser materia de la empresa contratante y la empresa de subcontratación, aunque sea especializada y aunque esté en el padrón. No va a operar en automático, va a ser mucho más complejo que eso. Y lo mismo, obviamente, entonces vemos las diferencias que había en la forma de implementación a la que se estaba acostumbrado y la nueva forma de implementación con la reforma. Yo creo que la necesidad de analizar a profundidad esta reforma tiene implicaciones fundamentales para las empresas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos publicando constantemente análisis, videos, estamos publicando cosas que te ayudarán a comprender más esta reforma y otros tópicos del derecho laboral que se han modificado, el teletrabajo, la reforma de 2019, la modificación en temas colectivos, la legitimación de los contratos, todo lo que hoy va a ser un cambio radical para los recursos humanos en las empresas. Gracias.